Quan veig que no n'hi ha gent parlant, doncs hi la presentació. No, quan veig que la presentació demana... Bueno, pues, bona nit a tots. Solo un cuarto de hora más tarde, pero bueno, intentaremos acabar prontito porque luego hay que llegar a casa antes de las 10. Y esto es lo que tiene, estas cositas. Te invito a que respires un poquito. Damos la bienvenida a la gente que se une por el Meet, ¿vale? Luego la celebración estamos grabando también para poder emitirla luego en el YouTube. La grabaremos, la subimos al YouTube por si alguien se conecta un poquitín más tarde. Y así todo el mundo podemos, de una manera o de otra, estar conectados, ¿no? Y estar en familia. Bienvenido a este espacio especial en el que nos ponemos en camino hacia la Pascua. Hoy comenzamos la Cuaresma y con ella la preparación de esa fiesta tan especial como es la fiesta del amor que dará vida. La vida con mayúsculas, que es la que Jesús nos regala. En Pascua celebramos la vida en abundancia, que nace del amor de Jesús. Por eso queremos prepararnos para ser capaces de vivir ese amor, de poder gozar de esa vida que llega. Por eso, bienvenido y bienvenida a este momento tan especial. Y empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos una bonita lectura, que es la que va un poco a llevarnos a lo largo de este momento, ¿vale? Como preparación a esta Cuaresma que empezamos. La palabra nos ilumina, del libro del Génesis. Acabado el diluvio y habiendo salido del arca de Noé, su familia y todos los animales, Dios dijo a Noé y a sus hijos: Mirad, yo voy a establecer mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, y con todos los animales que están con vosotros y que salieron del arca. Mi alianza con vosotros no cambiará. No volveré a destruir a hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con vosotros y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal. Palabra de Dios. Dios hace una alianza contigo, conmigo, con todos nosotros y con toda la tierra. Él no es un Dios que quiera la destrucción de su creación, sino es un Dios que nos ama y que cuidará de nosotros y de todo. Es una invitación. La invitación a ver nuestra vida desde la perspectiva del pacto, de la alianza. ¿No es nuestra vida una alianza de amor? ¿No son nuestros amigos una alianza de amor? ¿No es nuestra familia una alianza de amor? ¿No es nuestro empeño en el estudio y en el trabajo una alianza de amor? Frente a la realidad
actual, en la que hemos dejado de controlar tantas cosas, en la que vivimos en una situación de descontrol, en la que a veces parece que vamos camino de la destrucción social, ecológica y personal, en la que la incertidumbre y las restricciones parecen acabar con nosotros, con nuestra alegría y ilusión, conviene recordar estas palabras. He hecho una alianza con vosotros. Nada que dependa de mí os destruirá. Este tiempo de Cuaresma es una oportunidad para abrirnos a la acción salvadora del amor, a dejarnos querer por Dios y por los demás, y acoger aquello que tenemos como una oportunidad para seguir creciendo. No es que sea fácil, pero lo que merece la pena suele ser costoso. Por eso, en un momento de silencio, te invito a que vayamos escuchando y reflexionando estas 4 preguntas, estos 4 puntos que creemos que nos pueden ayudar. ¿Cómo estoy viviendo este diluvio, pandemia? ¿Qué nubes grises veo en el horizonte de mi vida que me impiden ver la luz y recibir la luz y el calor de los demás y de Dios? ¿Qué alianzas descubro en mi vida? ¿Me siento aliado de mi familia, de mis chavales, de mis amigos, de mis compañeros? ¿O lo vivo todo desde una posición defensiva o de ataque? ¿Descubro la alianza de amor que Dios ha hecho conmigo? ¿En qué detalles concretos? ¿Cómo redescubrir y potenciar esas alianzas de amor que llegan a tu vida? Contigo mismo, con los demás y con Dios. ¿Cómo convertirme en esa mejor versión de mí mismo que sea capaz de vivir en alianza de amor? Tenéis todos un dibujo como este, como el que hay, bueno, no es igual, pero como el que hay dibujado aquí, ¿vale? Os invitamos a que ahora con vuestro boli, a partir de estas preguntas, un momento de música de fondo que podamos ir haciendo, vayamos haciendo la siguiente reflexión, ¿no? Como veis, hay 3 elementos. El arco iris, que es el signo de la alianza de Dios, el signo de la alianza de amor. Las nubes, que son los que nos impiden, nosotros estamos ahí abajo, que nos impiden ver, ¿no? Esa alianza de amor, que nos viene a descubrirla. Y las manos, ¿vale? Que tenéis en la hoja, ¿vale? Que eres tú en Cuaresma. ¿Vale? Entonces la invitación es la siguiente, ¿no? Es decir, primero, las nubes. ¿No? Dice, ¿qué nubes grises me cubren y me impiden descubrir el amor? La desconfianza, el desengaño, la desgana, el cansancio, el hartazgo, la soledad, el enfado, la rabia, el odio, el desasosiego, el desengaño, la tristeza, la impaciencia, la decepción. Puntos suspensivos. ¿Cuáles son las nubes grises que hay ahora mismo en tu vida? ¿Cuáles son?
Después te invitamos también a que descubras el tercer elemento, el segundo elemento, que es el arco iris. ¿Dónde descubro la alianza de Dios en mi vida? Detalles, momentos sencillos, sonrisas, palmaditas en la espalda, fortalezas personales o de otros que surgen a veces sin saber. Gestos de amor inesperado, paz en el corazón, esperanza en la dificultad, luz a la hora de encarar las situaciones de la vida, fuerza en el cansancio, alegría en la desesperanza. Todo eso es signo de ese amor que se hace presente en nuestra vida. Y las manos. ¿Cómo puedo asumir esas nubes? No se trata de desear que se vayan, no, asumirlas, ¿vale? Para ir apartándolas con amabilidad, con mucho cariño, ¿vale? Para vivir en esa alianza de amor con Dios, con los demás, con mis chavales, con mi equipo, con mi familia. Es como ponerme en camino esta Cuaresma para vivir en la verdad del amor, en la alegría de una vida con sentido, en el disfrutar de lo sencillo, en el optimismo de sabernos en buenas manos, en la valoración de lo pobre y humilde, en el trabajo ilusionado, aunque siempre escaso, por un mundo mejor. Gestos que puedo asumir y que me ponen en marcha hacia la celebración del amor que da vida, que es la Pascua, que es la Pascua de Jesús, ¿no? Pero os dejamos ahora un momento, ¿vale? Para que podamos pensarlo, podamos escribirlo, ¿vale? Y esto luego nos lo llevamos a casa, lo colgamos en la cochera, para que nos recuerde un poco en qué camino estoy en esta Cuaresma. Y para manera de compartirlo, os invitamos a que podáis hacer dos cosas, ¿no? Con las ceras de color, venimos aquí, tenéis ahí el gel, ¿vale? Nos ponemos gel, cogemos el rotulador y dibujamos pero escribimos dos cosas de los colores que queramos, que sean esas cosas donde yo descubro el amor, esa alianza de amor que vivo. Y en las nubes, aquí tenemos en negro, escribimos cuáles son esas nubes grises que no me dejan ver tanto amor como llega en mi vida, aún en mitad de una pandemia. O bueno, dejamos un ratito para cada cual y nada, mucho ánimo.
El gesto de la imposición de la ceniza es reconocer lo gris y oscuro que tapa mi vida. Es reconocer aquello que no me deja caminar, que no me deja vivir en el amor, mi vulnerabilidad, mi fragilidad. Por eso un miércoles de ceniza más hacemos este gesto de humildad para ponernos en camino hacia una vida más desde el Evangelio de Jesús, desde el amor de Dios. Sintamos de verdad ese conviértete y cree en el Evangelio, porque ya sabemos que es lo único que va a darnos la vida que necesitamos.
vamos a ir concluyendo este momento de encuentro y de oración con una canción, ¿vale?, que habéis escuchado en inglés muchas veces. Hemos encontrado alguna traducción al castellano que invitan a la oración. Así que os invito a que la podamos acoger en el corazón y hacerla nuestra, como si le dijéramos a Dios y Dios nos contestara. La técnica no. Todos mis sueños viajan a mí con cielos, a mí, desde el momento en que tú estás pensando en que no puedes más. Yo estaré ahí donde el problema no esté más, donde no hay nada malo que pensar. Yo estaré ahí sobre el arco iris, más allá. Suena una voz que lleva toda mi mente más allá, a ti. Y acabamos rezando juntos esa oración que tenemos ahí. Oh Dios,
de la alianza de amor. Tú nos invitas a seguir a tu Hijo mientras nos ponemos en camino. Te pedimos que el Espíritu abra nuestros ojos para descubrir nuestras vulnerabilidades y descubrir las injusticias que creamos en nuestro mundo. Ayúdanos a contemplar en soledad, en silencio, a sentir nuestra sed de amor y de felicidad, y con tu fuerza que podamos apartar todas esas nubes grises que nos tapan y nos separan de vivir en el amor. Que confiar en la buena noticia de Jesús nos ayude a vivir como Él vivió, y de esa manera construir el reino de verdad, justicia y amor desinteresado. Te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, auxilio de los cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solo dos cosas antes de irnos. Este es el cartel anunciador de la Pascua de este año. ¿Vale? La Pascua este año se llama Despierta, eres luz. ¿Vale? Y nos llama en esta situación que estamos ya un poco todos desanimados, que parece que esto está pudiendo con nosotros, que despertamos y que nos demos cuenta de cómo en esta situación nosotros somos luz y que esta luz no la podemos apagar. Por lo tanto, es ese genio que vive dentro de nosotros que está llamado a expresarse, ¿no? Está llamado a salir, ¿vale? Porque hace falta mucho más luz en un mundo que estamos viviendo como muy gris, ¿no? Que este tiempo de Cuaresma nos prepare para vivir esta Pascua, que será el día 1, 2 y 3 de abril. ¿Vale? La viviremos juntos como se pueda, ya veremos a ver con las lecciones que haya cómo la montamos, pero que la vamos a montar seguro. Hora de dormir, muy bien. ¿Vale? Y ahora vamos a dejar también, las tiene aquí Jordi, si las pedís a él después, ¿vale? ¿Vale? A este cuadernillo lo pedimos con mucho cariño y la verdad es que está muy bien, es algo que merece la pena. Es un cuaderno que nos sirve para rezar. Yo creo que si os viene bien, si no lo vais a usar, no lo cojáis, ¿para qué? ¿Vale? Pero que es un elemento que nos puede ayudar un montón a poder conectar, ¿no? Un ratito. Y a veces tenerlo nos puede ayudar a hacer ese proceso, ¿no? Y que cada día, en este camino de preparación a la Pascua, podamos tener nuestro ratito. ¿Vale? Pues nada, aquellos que lo queráis, lo estáis viendo luego, pues nos lo pedís, que lo tendréis a disposición todos los que lo necesitéis. Y nada, que muchísimas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí y nos seguimos viendo, ¿vale? Que seguimos haciendo el camino juntos, aunque estemos un poco más separados, que el sentimiento de comunidad nos siga fortaleciendo y sigamos apoyándonos los unos a los otros. Bona nit, bona Quaresma, agany amunt, força i endavant. Antes que us avisis el portafolio de la això que està aquí, doncs s'ha d'avisar a continuació.